Hola, buenas noches, ¿cómo están? Saludo por acá a Nubia, a Juliet, a Jamie, ¿cómo les va? Buenas noches, profe. Bien, sí, señor. Qué bueno, me alegra mucho. Bueno, siguen conectándose, veo ya a Mariam. Bueno, ¿qué les parece si damos dos minuticos? A ver si se conectan más personas y arrancamos, ¿les parece? Sí, señor. Listo, muchas gracias.
No puede ser, estaba hablando y con el micrófono apagado. Bueno, básicamente esta sesión vamos a arrancar. Bueno, antes que nada quiero mostrarle lo siguiente. Me voy a salir aquí de la presentación. Básicamente aquí en Brightspace, en nuestra sección de grabaciones de sesiones sincrónicas, ahí he publicado lo de la sesión de hace 8 días, que es esta, pero también está una guía para el desarrollo de la actividad evaluativa número 2 y una guía para el desarrollo de la actividad evaluativa número 3, ¿ok? Para que tengan un punto de partida y sepan cómo es que se hace ese tipo de ejercicios, ¿ok? Eso como para que lo tengan claro. Entonces está aquí en donde está la sección denominada grabaciones de sesiones sincrónicas, ¿listo? Para que lo puedan ir viendo y lo puedan ir preparando esa actividad, esas dos actividades evaluativas. Dicho eso, bueno, entonces ya ahora sí entrando de lleno a nuestra sesión y enfocándonos en el tema de riesgos, ¿por qué arrancamos con riesgos? Mm, Sucede que todas las normas internacionales de auditoría eh, toman como base el riesgo, ¿ok? Es decir, parten de unas debilidades, parten de una identificación de riesgos que se han encontrado en la organización y con base en eso despliegan todo lo que tiene que ver con el tema de la auditoría, pero se denomina una auditoría basada en riesgos. Desde esa óptica, hay que tener claro que, digamos que ninguna empresa eh, sin importar su tamaño, ninguna empresa está exenta que pueda llegar a sufrir o bien sea unos riesgos internos o bien sea unos riesgos externos. Cualquiera de la materialización de alguno de esos riesgos, llámese internos o externos, pueden llegar a afectar de manera directa lo que es la operación de la compañía y esto que puede llegar a causar una desestabilización en los procesos, una desestabilización en la infraestructura de la organización, una desestabilización en el desarrollo e incluso desestabilización en el funcionamiento habitual que desarrolla la organización en su día a día. Por esto es que es importante entender que todo este tema de los riesgos siempre van a estar presentes y digamos que es debido a eso, por lo que esos riesgos hay que identificarlos y hay que empezar a desarrollar todo un plan de prevención para cada uno de esos riesgos que hemos previamente identificado con el fin de evitar que se lleguen a materializar. Pero también, digamos que usted puede tener contemplado, bueno, imagine usted cómo evita la materialización de un riesgo de terremoto, ¿sí? No se sabe cuándo puede pasar. Usted puede decir, ok, nos vamos a ubicar en un terreno en donde no hayan terremotos. Pues hoy en día es muy difícil porque pues tiembla en sitios donde nunca antes había temblado, hoy en día ya tiembla. Entonces, pues es difícil, digamos que es un buen mecanismo para minimizar la materialización de ese riesgo. Pero
no solamente tengo que trabajar o dedicar tiempo a prevenir que se materialice ese riesgo, sino también a qué hago una vez se haya materializado ese riesgo. Es decir, cómo vuelvo a echar a andar el tema, cómo puedo salir de ese problema. Y es un poco lo que está sucediendo hoy en día con lo que se denomina ataques ransomware, que es puro tema de ciberseguridad. ¿Qué es esos ataques ransomware? Cuando por medio de ataques maliciosos se roban la información de la empresa. Bueno, no solamente se la roban, sino que no le, o sea, adquieren el control del sistema de la organización, que fue lo que le pasó a Keralty, lo que le pasó a Sanitas, lo que le pasó a Bancolombia, lo que le pasó a la Universidad del Bosque, la Javeriana estuvo inmersa en problemas de esos, en fin, eso por mencionar solamente empresas colombianas, porque a nivel mundial han habido ataques de toda categoría. Entonces, ¿qué se está haciendo? Básicamente, lo primero que hay que hacer, y yéndonos a ese punto de la ciberseguridad que es tan delicado, ¿por qué es tan delicado? Porque si se llegan a robar la información de una organización, ¿usted qué hace? Cuando el secuestrador le dice, mire, yo tengo toda su información, ¿usted la quiere de vuelta? Págueme tantos millones en bitcoins y le dan todas las instrucciones. Entonces, ¿qué pasa? Esa organización tiene dos caminos, o paga o denuncia y se da la pela de mirar cómo vuelve a recuperar sus sistemas de información con el ánimo de seguir poniendo a flote la prestación del servicio o de la actividad que esté desarrollando. No sé si recuerdan todo lo que le costó a Sanitas el simple hecho de volver a echar a andar sus sistemas de información. Tardó como 2 meses, ¿sí? ¿Por qué? Porque Sanitas no pagó, no le pagó a los... Y es que pagarle a esos secuestradores de la información no le garantiza a usted nada. Primero, usted está mandando una plata y eso es un salto de fe que está dando porque no sabe al otro lado si eso es cierto, si al que le pagó era el que realmente tenía la información, no sabe si la información que le van a devolver viene corrupta, viene con algún tipo de virus, alguna cuestión de eso. O sea, es más el problema que usted está adquiriendo otra vez al pagarle a esos secuestradores y recibir una información que puede ser corrupta que volver a montar usted por su cuenta los servicios en la organización. Entonces, muchas empresas la recomendación que se les da es que no paguen ese tipo de sobornos. Pero entonces, ¿cuánto tiempo voy a poder durar eso? ¿Cuánto tiempo cuánto me voy a demorar en restaurar el servicio? El tema de Sanitas, como les digo, duró como 2 meses. Y básicamente, ¿qué hacían ellos? No tenían sistema. Eh, Uno llegaba a pedir una cita y le decían, ¿usted qué categoría es? A, B o C. Pues uno decía, no, A, categoría A, porque pues la culpa es de ellos, ¿sí? Entonces, bueno, pues de malas. Uno actuando de buena fe puede decir, sí, realmente no, mire, mi categoría es C, entonces voy a pagar los 40 y pico mil de pesos que me cobran por el bono o lo que tengo que pagar. Pero aparte de eso, nada me garantiza que mi historia clínica esté por ahí rodando en internet, y no se van a poner a buscar ahorita, por favor, pero que la historia clínica de todos los que estábamos afiliados a Sanitas esté rondando en internet, que cualquier persona con acceso a internet pueda llegar y tener acceso a esa historia, pueda llegar a publicarla en medios masivos como redes sociales, este tipo de cosas, en donde se genere realmente un daño, un perjuicio para cada una de las personas de los que somos afiliados a esta EPS. Entonces, básicamente lo que se hace en este tipo de situaciones es tratar de prevenir que ese riesgo del robo de información se llegue a materializar. Pero, entonces, ¿qué hago? ¿Qué acciones hago para evitar que eso se materialice? Pero también tengo que pensar y tener un plan de, bueno, ¿qué hago en el caso que ya entraron y se robaron la información? ¿Cómo restauro mi información? ¿Cuánto me voy a demorar restaurando esa información? Entonces, es ahí cuando se tiene que mirar todo ese tipo de planes que debe implementar la organización. Hay un micrófono abierto, por favor.
Gracias. Entonces, esto, pues digamos que hay que bueno, hay que crear un plan de trabajo pensando en que un riesgo lo puedo evitar, pero también hay que crear otro plan de trabajo para mirar qué acciones voy a ejecutar una vez ese riesgo se haya materializado. ¿Ok? Eso es lo que quiero que quede claro. Entonces, trabajo para evitar, pero también trabajo para salir a flote una vez ese riesgo se haya materializado en la organización. Entonces, con todo esto, pues básicamente, digamos que a donde quiero llegar es que ese análisis y esa, llamémoslo, esa evaluación de esos riesgos que se están haciendo, están dirigidos básicamente a cualquier tipo de sistema. Puede ser una operación, puede ser un tema de lavado de activos, puede ser un tema de financiación de actividades del terrorismo, puede ser un ataque tecnológico, muchísimos campos de acción. Y básicamente en esta sesión vamos a abordar todo lo que son técnicas y herramientas que le permitan a usted como auditor adelantarse a los hechos y poder descubrir cuáles son los riesgos, si poderlos identificar, cuáles son esos riesgos a los que la organización está expuesta, eh, cuáles son las claves para poderlos gestionar y, ¿por qué no?, algunos tips para poderlos mitigar, teniendo como referencia la ISO 31000 y todo lo que es, bueno, básicamente la ISO 31000 es en la que nos vamos a centrar. Entonces, la sesión está organizada de la siguiente manera. Vamos a definir qué es el riesgo, qué es un método de análisis, cuáles son las técnicas para identificar los riesgos, cuáles son las ventajas de hacer una identificación de esos riesgos y veremos por último un caso de estudio como para entender que este tema de riesgos pasa hasta en las mejores familias. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un riesgo? Digamos que se entiende, o la definición típica de que es un riesgo es la probabilidad de incurrir en una serie de pérdidas y esas pérdidas pueden ser por causa o por fallas en los recursos y esos recursos pueden ser recursos, puede ser una falla humana, puede ser una falla a nivel de proceso, una falla a nivel tecnológica o por ocurrencia de algún acontecimiento externo, un terremoto, un diluvio, etcétera. Entonces, según el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Basilea es porque es una ciudad en Suiza, en donde se reunió toda esta gente y armaron ese comité. Ellos definen que un riesgo es toda posibilidad de ocurrencia de una situación que pueda llegar a entorpecer el normal desarrollo de las funciones de esa entidad y que le impidan, debido a esas fallas o a esas situaciones que están entorpeciendo el normal desarrollo de las funciones de la entidad, que le impidan cumplir el logro de sus objetivos. Y para eso podemos decir que existen dos tipos de riesgos, los riesgos financieros y los riesgos no financieros. Entonces, dentro de esos riesgos financieros tenemos los riesgos de mercadeo, que básicamente son aquellos que se originan en gran parte por las incertidumbres económicas, lo cual puede impactar en el rendimiento de todas las empresas y no de sola, ni no de una sola en particular. También tenemos los riesgos de crédito, que hacen referencia a la posibilidad que un acreedor no reciba el pago de un préstamo o que lo reciba con atraso, y es una manera de determinar la capacidad que tiene un deudor de cumplir con sus obligaciones de pago. Y por otra, tenemos los riesgos de liquidez, todos obviamente enmarcados en los riesgos financieros, y nos indica que el riesgo de liquidez es la posibilidad de que una empresa no consiga cumplir con sus compromisos. Una de las causas es la mala gestión del flujo de caja. Y tenemos también los riesgos no financieros. Esos riesgos no financieros también se dividen en tres. Tenemos los operativos, que se pueden presentar por problemas originados en los procesos, en la infraestructura, en los recursos humanos, en la tecnología o en los eventos externos. Tenemos los legales, que es cuando no se cumple con los requerimientos legales que son exigidos y se incurre obviamente en unas sanciones que ya están dispuestas en la ley. Y por último tenemos los reputacionales, que son esos temas que tienen que ver con publicidad negativa, que afecta directamente a la imagen de la organización o también tiene que ver con la pérdida de clientes y la credibilidad en el mercado.
Eh, Eso digamos que para poder definir lo que es un riesgo, en segunda instancia, tenemos que hablar de qué es un método de análisis. Y aquí digamos que ese método de análisis es básicamente, se puede decir que es una técnica que se utiliza básicamente ¿para qué? Para poder evaluar los riesgos, ¿ok? ¿En dónde? En la organización. Y esos riesgos los voy a evaluar ya sea en un proceso o en un proyecto, ¿ok? Básicamente esta metodología de la ISO 31000 eh, permite tomar decisiones que ayudan a que la empresa o las personas que están a cargo de hacer esta implementación de este método de análisis le permite tomar esas decisiones que ayudan a estar que un paso adelante para poder contar con acciones de prevención y de esta manera poder evitar la ocurrencia de esos peligros potenciales o en caso que se materialice, poder reducir su impacto. ¿Okay? Digamos que aquí es importante tener en cuenta que no existe una única forma de hacerlo, ¿sí? Así la norma ISO 31000 da ciertos parámetros para esto. Entonces, lo que cada organización debe realizar es básicamente eh, revisar, o sea, pararse, bueno, detenerse en revisar cada una de las técnicas y entender cuál es la mejor y cuál es la que más se ajusta a las necesidades internas de esa organización, obviamente teniendo en cuenta el esquema que está planteado, teniendo en cuenta también cuáles son los posibles riesgos que se pueden llegar a presentar en esa organización y el organigrama que tiene establecida esa empresa. Ahora, todos estos métodos, digamos que son adaptables, bueno, son ajustables o parametrizables en una organización y de la misma manera se pueden usar diferentes técnicas para qué, para poder identificar los riesgos que están, que están digamos que ahí sobrevolando en la organización. La forma ideal de poder realizar la gestión es, digamos que seleccionar y combinar eh, las mejores técnicas, ¿sí? Según el tipo de negocio o según el tipo de proyecto que se esté desarrollando. Por eso es que a la hora de poder determinar o de irnos por una metodología, hay que tener en cuenta que algunas de esas herramientas funcionan más para poder evaluar las causas de un problema y también hay que tener en cuenta que hay otras herramientas que son más adecuadas para valorar las consecuencias. Entonces nos toca tener mucho, digamos que, capacidad de análisis para poder determinar cuáles son las verdaderas técnicas que yo debo implementar en mi organización. Y aquí tenemos lo que nos indica el proceso de gestión del riesgo según la ISO 31000, en donde nos dice, mire, hay dos grandes pilares en la organización. Tenemos lo que es el seguimiento y la revisión, que lo hace la alta dirección, pero por otro lado tenemos todo el tema o el pilar de la comunicación y consulta, que cuenta con la participación de toda la organización. Entonces, ¿qué se hace? Se establece en primera instancia un contexto, o sea, se empiezan a determinar cuáles son las posibles situaciones que pueden llegar a agobiar a una organización. Y cuando yo estoy haciendo ese establecimiento de ese contexto, paso directamente a evaluar los riesgos. Con la evaluación de riesgos, ¿qué hago? Básicamente voy a ejecutar tres actividades. La primera es poder identificar los riesgos. Es lo primero que se hace. Y usted dirá, bueno, ¿cómo identifica un riesgo? ¿Sí? Pues existen varias técnicas, las vamos a ver ahorita, pero digamos que lo que más se utiliza es reunir a las personas, a los líderes de área y a las personas claves en determinados procesos para que ellos hagan una, es decir, entre todos, hacer una lluvia de ideas y empezar a decirle a usted, bueno, desde su área, desde lo que usted conoce, ¿qué considera que pueden ser los riesgos que están más latentes a ocurrir en el desarrollo de su actividad? Y esas personas, como conocen tanto su proceso, como conocen tanto el área en la cual trabajan, ellos comienzan a describir claramente cuáles son esos riesgos. Y son riesgos que posiblemente ni el gerente tenía en su cabeza, podrían llegar a materializarse. Entonces, mire que cuando usted baja a ese nivel, este tipo de actividades,
usted se va a empezar a encontrar con una gran cantidad de material, con una gran cantidad de ideas que tienen estas personas que están metidos en la minucia, que están metidos de lleno en los procesos y que tienen una capacidad de detección de riesgos que de pronto no las tiene ni el auditor interno, no las tiene presentes ni el revisor fiscal, ni la misma junta directiva. Entonces, por eso es muy conveniente bajar esa técnica a ese tipo de niveles con el propósito de poder identificar la mayor cantidad de riesgos y luego que los hemos identificado, ¿qué pasa a hacer uno? Hacer el respectivo análisis de los riesgos, ¿ok? Entonces, a decir, ok, tenemos identificado el riesgo de ataque cibernético, ¿ok? ¿Qué puede pasar con ese ataque cibernético? Uy, si ese ataque se da, nos daña los equipos, quedan bloqueados los equipos, toca formatearlos, toca tener backups, toca montar un backup en un equipo que esté totalmente limpio y empezar a restaurar el servicio de a poco, porque por lo general, si voy a utilizar la misma red, ahí van a estar los atacantes, ya conocen las vulnerabilidades y ahí van a haber inconvenientes. Por lo general, ¿por qué se da un ataque cibernético? Porque los sistemas operativos no están actualizados. Entonces, por lo general, un sistema operativo, ¿qué es un sistema operativo? Por ejemplo, el sistema Windows. Eso es un sistema operativo. Entonces, si usted no actualiza su equipo, muy posiblemente quedan puerticas abiertas que solo los hackers saben que existen esas puertas abiertas. Es por eso que cada que le llegue una actualización, de una vez implementela, de una vez móntela en su equipo, porque eso lo que está haciendo es cerrándole esas brechas, cerrándole esas puertas que por alguna razón han quedado abiertas, sea por culpa del fabricante, o sea porque usted no lo contempló, pero fue detectado y lo cerraron, ¿ok? Se cierran esas puertas y eso minimiza la ocurrencia de ese riesgo al interior de la organización. Ya hay otras técnicas, puede haber una suplantación a nivel de correo electrónico, eso ya es otro tema, en donde debido a esa suplantación pueden pedir información o cuando el correo electrónico está descuidado. Por ejemplo, se van personas y no se les quita el acceso al correo electrónico de la empresa, pues ese es un correo que está desprotegido. Es una cuenta que en cualquier momento cualquier persona que tenga acceso a ese correo puede estar mandando, pidiendo información, porque como es un correo institucional, pues muchas personas que de pronto no conozcan si ese correo es válido o no, pues empieza a soltar información, de pronto mandan los números de cuenta, mandan claves, mandan todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque venía por un correo institucional. Conozco un caso en donde en una empresa del Estado mandaron, bueno, eso fue básicamente en el Instituto Geográfico Agustín Codaxi, había una persona que se había ido de la entidad hace como unos 5 años, pero ella todavía tenía acceso al correo electrónico. Ella obviamente no siguió manejando eso, pero sí hubo personas que habían sido funcionarios del instituto y sabían que habían unas cuentas que estaban siendo no atendidas y empezaron a identificarlas, les recuperaron las credenciales de acceso, se apoderaron de esas cuentas y empezaron a decir, bueno, lo hicieron en Navidad, vamos a mandar la rifa, o no la rifa, sino queremos organizar un evento de despedida de fin de año. Para eso entonces queremos que ustedes, vamos a alquilar tal salón social, vamos a hacer una fiesta con tal orquesta, vamos a llevar pavo y no sé qué, y todo muy bien organizado y bien detallado, y necesitamos que consignen esta cuenta 70.000 pesos por persona. Claro, la gente emocionada dijeron, uy, no, y como era un correo institucional, comienzan a consignar allá. Hasta que después alguien del área de tecnología se dio cuenta que eso estaba ocurriendo porque a él le llegó el correo y dijo, bueno, pero ese correo es de una señora que ya no está vinculada con la empresa, ¿qué está pasando? Y comenzaron a determinar, se dieron cuenta que le habían sacado 70.000 pesos por persona, así hayan robado a 50, ya es una cantidad considerable, y lo hicieron utilizando simplemente una cuenta de correo no atendida por la organización. Entonces, mire lo importante que puede llegar a ser eso. Y le estoy poniendo el caso más elemental porque por lo general lo que hacen es que mandan a través de esas cuentas de correo enlaces que ejecutan, las personas le dan clic a eso, le dicen instalar
y se instala es un virus al interior de ese equipo y eso se esparce por toda la red y genera los bloqueos que se generan hoy en día y empieza el robo de información a través de eso. Entonces, es básicamente tener eso presente, pero eso se empieza a hacer cuando yo logro identificar los riesgos y los comienzo a analizar. Pero ese análisis de riesgos comienzo a hacerlo en grupo. Esto no es que el erudito que contrató la empresa se la sabe todas y es capaz de bloquear todo eso. No, se necesita de la participación de gran cantidad de personas de la organización que conozcan la minucia del trabajo, que conozcan las vulnerabilidades, que sepan cómo se atacan esas vulnerabilidades. Y ahí es en donde se empieza a hacer todo un trabajo mancomunado que sirve para evitar y minimizar este tipo de riesgos. Y luego viene la evaluación de los riesgos. Es decir, yo los analizo, ya cuando sé el nivel de impacto, y cuál es la probabilidad de ocurrencia, ya digo, ok, a estos riesgos les voy a dar una categoría. Los califico como, este es un riesgo alto, este es un riesgo medio y este es un riesgo bajo. ¿Ok? En ese orden de ideas yo empiezo a atacar primero los riesgos altos, porque son los que primero tienen más posibilidad de ocurrencia, más posibilidad de daño y más costoso. Entonces, ya tengo, los identifiqué, los analicé y los evalué. Luego comienzo a hacer el tratamiento de los riesgos, es decir, implementar una serie de actividades que impidan que esos riesgos se materialicen. ¿Ok? Y en caso que se materialicen, ¿cómo debemos actuar para recuperar la operación de la organización? Todo esto, ¿qué se debe hacer? Una vez ya hecho toda esta tarea, los identifiqué los riesgos, los analicé, los evalué y los estoy tratando, debo pasar al proceso de comunicación y consulta. Es decir, debo capacitar, debo evangelizar a toda la organización para que estén enterados y todos tengamos implementada esa cultura de riesgos en la organización. Y con eso, ya una vez está esto, bueno, creo que me salté porque una vez los he evaluado, he hecho toda la actividad de los riesgos, lo que pasa es que le planteo todo un plan de trabajo a la alta dirección para hacer esa actividad de seguimiento y revisión, poder hacer una serie de ajustes y luego que he hecho eso, ahí sí, pasar y hacer todo el proceso de comunicación y consulta y capacitación de todo el tema de riesgos al interior de la organización. Y esto vuelve otra vez, se revisa, se analiza, se determina si se pudo implementar esos mecanismos que teníamos pensado para evitar que esos riesgos se materialicen. Algunas actividades puede que no se implementen porque son muy costosas, porque definitivamente son imposibles de minimizar. En fin, pueden haber muchas cosas, pero todo eso yo voy llevando una documentación que es la que voy a volver a analizar. Vuelvo otra vez a este paso uno de evaluación de riesgos a mirar, bueno, ¿qué pasó con los riesgos altos que estábamos atacando? ¿Lo logramos minimizar o lo logramos eliminar o nos toca al que contratar un seguro para que en caso que se materialice el seguro nos cubra esa pérdida que podamos llegar a tener? Todo eso es lo que se hace a través de esta técnica, a través de ese proceso de gestión del riesgo que trae la ISO 31000. ¿Ok? Luego de esto, vienen las famosas técnicas para identificar los riesgos, que es la que yo les decía. Hay varias técnicas. Aquí está la primera, es lluvia de ideas. Digamos que aquí esa lluvia de ideas es un proceso que se lleva a cabo. Eso es una técnica que se implementa de forma grupal. ¿Y qué se hace? Generar ideas, ¿sí? Entonces, cada quien suelta ideas, algunas ideas pueden ser innovadoras, algunas ideas pueden ser trilladas, algunas ideas pueden que no sirvan, ¿sí? Pero todo eso se recopila y se empieza a desmenuzar para poder decir, ok, por donde nos vamos es por este camino, ¿ok? Y eso se hace en un ambiente fuera de lo tradicional, ¿sí? Por lo general se hace fuera de las instalaciones de la organización. Si se puede ir a tierra caliente y todo esto, pues mucho más chévere, pero si no, pues que lo hagan fuera, ¿para qué? Para que las personas que van a intervenir en el proceso no los estén interrumpiendo con el día a día de la operación, no estén distrayéndose, no estén mirando el celular, sino que sea algo totalmente, una actividad única que se va a realizar en ese día, en ese sitio que se ha
planeado para el desarrollo de esta actividad. Y esto tiene una característica y es que es interactivo, es decir, como hay tantas personas, todos interactúan con todos. Y eso hace que esta técnica sea de las más valoradas y de las más implementadas en situaciones para la identificación de los riesgos al interior de la organización. Entonces, básicamente lo que se busca con esta técnica es generar mejores prácticas para que los integrantes de cada empresa o de cada organización se puedan complementar, puedan, digamos que, tener una visión mucho más amplia, una visión de 360 grados de qué es lo que está sucediendo en la empresa y con base en esa visión que ya tienen, crear nuevas cosas que van a traer beneficios a quién, a cada uno de los miembros a través de una conversación fluida, a través de una conversación en donde vamos a identificar modos de fallos que pueden ser potenciales y dañinos para la organización, los riesgos que están asociados a eso. Se van a crear una serie de criterios de decisión y qué tareas se van a hacer qué tareas se van a ejecutar para mitigar la ocurrencia de esos riesgos. Entonces, básicamente aquí la clave con esta técnica de la lluvia de ideas es llegar con opiniones, pero con unas opiniones estructuradas al momento de reunirse para que de esa manera no se vaya a perder tiempo. Entonces aquí tenemos básicamente las reglas que se deben seguir en esta metodología de lluvias de ideas son: el primero, suspender el juicio, que es dejar a un lado la crítica. Si solo se va a limitar a juzgar y a quejarse, va a ser muy complicado llegar a acuerdos que puedan llegar a traer beneficios a la organización. Hay que hacerlo de una manera muy objetiva. Eh, Todo lo que tiene que ver con el pensamiento libre, ¿sí? No hay que coartarse al momento de transmitir una idea. El miedo se debe dejar a un lado, no importa qué tan loca sea esa idea. Es más fácil perfeccionar una idea loca que emitir una nueva. Y esto lo dice Alex Osborne, creador de esta técnica, lluvia de ideas, brainstorming. Eh, Otro aspecto es que la cantidad es importante, es decir, entre mayor sea el número de ideas que se tenga, será mucho más fácil elegir entre ellas. ¿Por qué? Porque en ocasiones se pueden complementar unas con otras y obtener un resultado mucho más efectivo, un resultado ganador. También tenemos lo que es el efecto multiplicador. Este tipo de técnicas de lluvia de ideas permite lograr una retroalimentación positiva, es decir, de todo lo que se ha expuesto durante la reunión, se pueden hacer mejoras en las ideas para que éstas cumplan con todas las expectativas de los miembros. Eso es esa técnica de lluvia de ideas. Hay otra técnica, se denomina what if en inglés, o qué pasa si. ¿Qué pasa si el avión cuando va a aterrizar no puede desplegar su tren de aterrizaje? Miércoles. Hoy vi un video en donde un avión no pudo sacar sus ruedas, las dos ruedas delanteras. Entonces, ¿qué hizo? Una camioneta se metió y empezó a transitar por toda la pista. Se hizo adelante del avión. El avión logró poner el pico del avión ahí sobre el capó, sobre ¿cómo se llama? El platón de ese camión y logró de esa manera o sea, logró frenar sin que pudiera llegar a tener el riesgo de que se fuera a explotar el avión, porque esa fricción del pico del avión con el piso genera chispas y eso puede llegar a derivar. Digamos que el accidente hubiese sido muchísimo más grave. Entonces, esta técnica de what if básicamente consiste en lo siguiente: es una técnica muy común y digamos que es muy común usarla para la identificación de consecuencias, ya que para su implementación es importante realizarse una serie de preguntas que deberán ser respondidas y que ayudarán a entender cuál es el mejor plan de acción que se debe implementar en un riesgo individual. Además, permite adelantarse a los hechos y entender qué pasaría si se llegara a dar alguno de esos sucesos. Este método del what if es bastante creativo y de tipo inductivo. Es fácil, es sencillo de entender para cualquier gestor que lo ponga en práctica. Normalmente se usa en la primera fase de la gestión, cuando apenas está en el proceso de identificación de riesgos en la organización. También se puede complementar a través de un análisis profundo de otros métodos como la lluvia de ideas. Entonces, básicamente, estas técnicas no es que solamente uno puede aplicar la lluvia de ideas o la otra organización implementa la del what if, no, se pueden mezclar en varias
etapas del proceso de identificación y de evaluación de los riesgos. Y por último, esta técnica del What If, para llevarlo a cabo se pueden programar reuniones entre funcionarios o trabajadores que tengan conocimiento completo del proceso que se está analizando. Luego viene la otra técnica, que es la denominada los 5 porqués o la espina de pescado, que es más o menos la actividad que tienen que desarrollar para la unidad número 1. ¿En qué consiste esta actividad de la espina de pescado? Digamos que este es un modelo, básicamente es un modelo que busca llegar a la causa o a la raíz del riesgo o a la raíz de esa situación que se está analizando en un determinado momento. ¿Y eso qué hace? Nos ayuda a identificar plenamente en dónde es que se está originando el problema. ¿Okay? Esta técnica de esta espina de pescado, digamos que sirve para estructurar debates grupales sobre cuáles son las posibles causas planteadas en esa situación que se está analizando y cuál es el principal objetivo, que en este caso pues es llegar al fondo del riesgo que se está analizando y en la medida en que yo estoy analizando o que mi propósito es llegar al fondo de ese riesgo, empiezo a descartar las respuestas más inmediatas y a descartar esas respuestas que son muy superficiales. Y eso hace que me concentre en lo más importante. Entonces, básicamente, esta técnica, digamos que el proceso que se debe poner en práctica para esta técnica de los 5 porqués o de la espina pescado, de la espina de pescado es la siguiente. Lo primero que hay que hacer es plantear cuál es el problema, ¿sí? Una vez ya está planteado el problema, por ejemplo, ataques cibernéticos. O bueno, el problema puede ser que no tenemos actualizado el sistema operativo. Ese es un problema, ¿sí? Entonces ahí tengo que empezar a hacerme preguntas como, bueno, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué no tengo actualizado el sistema? ¿Por qué no tengo con todos los parches, como se le dice a nivel técnico? ¿Por qué no tengo instalado los últimos parches en el sistema operativo? Ah, porque es que al administrador de base de datos le da miedo que eso le vaya a generar tropiezos o le vaya a generar bloqueos en las actividades que tiene que desarrollar eh, el sistema que está trabajando en la organización. Ok, eso puede ser una justificación, pero ¿será que es lo suficientemente válida? ¿Sí? O se puede plantear una segunda pregunta y es, ¿qué hizo que esto se generara? O sea, ¿por qué no pude instalar el último software, el último parche del software? Puede ser que ese software que tengo instalado sea pirata. Entonces no me permite actualizarlo. En cuyo caso, ¿qué debo hacer? Pues instalar el original, hacer la inversión que debo hacer en la compra de ese sistema operativo para poder tener acceso a la descarga de todas esas actualizaciones y poder estar protegido de eso. ¿Cuál es la raíz de ese riesgo? Pues que instalé un sistema operativo pirata, ¿sí? Ese, digamos que es lo que me está ocasionando el problema. Y básicamente eso, ¿a dónde me va a llevar? A que tenga vulnerabilidades y por ahí entren los atacantes y se me roben la información. O no me roben, sino que me secuestren la información, ¿ok? Digamos que una vez le hemos encontrado respuesta a esas preguntas que nos hemos planteado, por qué sucedió eso, qué hizo que esto se generara, cuál es la raíz de ese riesgo, en fin, todas esas preguntas. Cuando yo ya le encuentro respuesta a esas preguntas, se va a empezar a identificar la causa raíz de lo que ha sucedido. ¿Ok? Contrario a lo que indica el nombre de espina de pescado o los 5 porqués, digamos que no es necesario que se restrinja el análisis a solo 5 preguntas, pueden ser muchísimas más o pueden ser menos, eso no está, digamos que la cantidad no está especificada, pero es muy importante tratar de identificar muchos más de los 5, de esos 5 porqués, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un problema y es que los clientes se quejan sobre por qué las entregas no se hacen a tiempo. Ese es el problema que tenemos en la organización. ¿Cuál sería el primer por qué? Bueno, ¿por qué no se están haciendo esas entregas a tiempo? Porque la mercancía está retenida en bodega. ¿Y por qué la mercancía está retenida en bodega? Entonces, mire que empieza usted a echar para atrás y se va yendo más para atrás y encuentra la raíz del problema. Entonces, estamos acá. ¿Por qué la mercancía está retenida en bodega? Porque los camiones están tardando en salir. Mierda. Entonces, ¿cuál es la siguiente pregunta? Pues obvia.
¿Por qué están tardando en salir los camiones? ¿Qué está pasando? Porque el trabajador está demorado. Dios, ¿y por qué el trabajador está demorando tanto? Porque es una sola persona y tiene que cargar muchos camiones al mismo tiempo. No le alcanza el tiempo para eso. Ay, y entonces, ¿por qué un trabajador tiene que cargar todos los camiones? Pues obvio, porque la empresa no ha contratado más personal, porque le faltan ayudantes en bodega, por la razón que sea, porque no hay plata, en fin, llegó usted a al meollo del problema, ¿sí? No hay el suficiente personal que esté en capacidad de atender esa actividad, de atender esa tarea que es diaria y es rutinaria. Por eso se está presentando la situación. Por eso es que las entregas no se hacen a tiempo. Y si los clientes no reciben eso a tiempo, pues fácilmente van a dejar de seguirle comprando a este proveedor. ¿Ok? Entonces, al hacer este ejercicio, nos va a permitir conocer cuál es la raíz del problema y qué es lo que está generando desestabilización dentro del proceso. Además, abre la puerta para que se cree un manual o un plan de acción para mitigar o atacar directamente ese riesgo que se está presentando. ¿Ok? Entonces, ¿sí, sí quedó claro este de los 5 porqués y de la espina de pescado? Sí, claro. Perfecto. Aquí básicamente lo que, digamos que, y remitiéndome a la actividad evaluativa, usted puede identificar, ya ni me acuerdo cuántos son los problemas que tiene que identificar. Le recomiendo que por cada problema haga una espina de pescado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿por qué las entregas no se hacen a tiempo? Por tal razón. Por esto y por esto, identifican una espina de pescado, las causas de ese problema, luego otra espina de pescado para el problema 2, otra espina de pescado para el problema 3 y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, dime. Son 5 problemas. Ah, perfecto. 5 espinas de pescado Eh, y 5 porqués de cada problema. exacto, así es, Nubia. Sí, así sería. Gracias. Ok, a ti, gracias por la aclaración. Bueno, la otra técnica es la del análisis de escenario. Digamos que cuando se tiene, digamos que cuando existe un problema en la organización y ese problema ya está identificado, la demora en las entregas, como veíamos en el caso anterior, alrededor de ese problema se pueden plantear diferentes escenarios, pero también se pueden plantear diferentes puntos de vista. ¿Con qué propósito se hace eso? Para poder adelantarse a las situaciones. Dime. Ok, entonces eso básicamente se hace con el único propósito de adelantarse a las situaciones que se puedan llegar a presentar en el futuro y ahí, dentro de ese futuro que se puede llegar a materializar ese tipo de situación, hay que considerar la posibilidad lo que es ay, en estadística, ¿cómo es que se llama esto? La posibilidad y la probabilidad, o sea, hay que determinar cuál es la posibilidad y la probabilidad que esa situación se llegue a dar. ¿Para qué? Para poder encontrarle una solución y poder plantear, poder definir la estrategia que se va a seguir para atacar esa situación. Entonces, básicamente, en este análisis de escenario, esta es una técnica en donde se analiza un conjunto de circunstancias a futuro, ¿sí? Ya sea eh, por experiencia, sea por una suposición que eso se puede llegar a dar a futuro, o puede usted aplicar métodos estadísticos, tendencias que se denominan para poder determinar qué situaciones a futuro se podrían llegar a presentar. ¿Ok? Y con base en eso, se desarrolla una serie de modelos descriptivos de la forma en que el futuro se podría presentar. Entonces, para este tipo de análisis de escenario, hay que tener presente los siguientes pasos. El primero es definir el problema, es decir, hay que decidir lo que se pretende conseguir y fijar un horizonte de tiempo. ¿Okay? Eso. Si usted no le pone tiempo a estas actividades, esto se le va a ir, usted no lo va a controlar, usted no va a tener entregables, no va a hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque le falló el escenario del tiempo. En segunda instancia, recopilar datos. ¿A qué hace referencia esa recopilación de datos? A que hay que identificar los factores principales, cuáles son las tendencias e incertidumbres que pueden llegar a afectar ese plan que queremos desarrollar. En tercer lugar, lo que se denomina separar certezas de incertidumbres, es decir,
Hay que adoptar las tendencias que están mejor respaldadas y que están mejor contrastadas como certezas y separar lo que son las incertidumbres y poder ejecutar un listado priorizado de esas certezas. ¿Ok? En cuarto lugar, lo que se hace es desarrollar unos escenarios y esos escenarios se hacen a partir de una incertidumbre alta. Con base en esa incertidumbre alta, lo que se hace es que se crean dos resultados, uno moderadamente bueno y otro moderadamente malo. Y con base en eso, se empieza a desarrollar un entorno para cada uno que fusione sus certezas con ese resultado que se ha elegido. Esto en estadística o en ciencia de datos se llama entrenamiento de máquinas, ¿sí? Entonces, usted crea un escenario bastante bueno, el mejor escenario, y con base en ese escenario usted comienza a cargar de datos el sistema para decirle, mire, para poder llegar a ese escenario usted tiene que ejecutar todas estas tareas, ¿sí? Y eso se lo muestra el sistema. Pero también crea un escenario que sea malo y lo carga con una serie de datos para que el sistema esté en capacidad de decir, uy, estamos llegando a un escenario realmente malo, por ende, señor gerente o señor jefe o señor líder técnico, usted tiene que empezar a mirar qué acciones se van a implementar para evitar que esta situación se vaya a llegar a un escenario moderadamente malo y empieza a atacarlo para llevarlo a un escenario que sea un escenario bueno o excelente al interior de la organización. Lo otro que hay que tener en cuenta es que hay que incluir los escenarios y se debe hacer, se debe hacer en el análisis y la estrategia. ¿Cuáles son esos escenarios? ¿Cuáles son los escenarios buenos y cuáles son los escenarios malos? Y por último, hay que involucrar a los líderes, básicamente hace referencia a esto, a que los responsables hay que identificarlos y son esos responsables los que van a ser los encargados de hacer el análisis. Incluso se pueden tener en cuenta, miércoles aquí no veo, lo dejo de compartir, me salgo de acá, vuelvo y lo comparto y listo, ahí ya se arregla. Listo, entonces íbamos aquí en el último. Entonces nos dice que hay que involucrar a los líderes, es decir, los responsables que serán los encargados de hacer el análisis. Incluso se pueden tener en cuenta a personas que realizan la operatividad. ¿Por qué ellos? Porque son los que más conocen la minucia de ese proceso. Son los que están en mayor nivel de capacidad de identificar riesgos y al momento en que ellos identifican riesgos, de una vez han pensado en la solución de cómo mitigar o eliminar ese riesgo en la organización. ¿Okay? Aquí hay otra técnica, se denomina el análisis preliminar del riesgo. Digamos que este análisis fue implementado, esta técnica fue implementada por las Fuerzas Armadas norteamericanas y se hizo con el propósito de poder, a través de esa técnica, definir estrategias, ¿sí? Definir pérdidas o bajas en combate y definir riesgos en batalla. Y con el tiempo, esa técnica se vio que era tan buena y que, digamos que le había funcionado al ejército, dijeron, no, pues esto le funciona al ejército, pues llevémosla al mundo empresarial y se empezó a implementar. Entonces, básicamente, a través de esta técnica lo que se hace es un análisis, pero se hace un análisis cualitativo. ¿Por qué cualitativo? Porque digamos que al iniciar es muy complicado tener un sistema maduro y tener cifras. Entonces, usted no tiene nada cuantificado. Cuando usted está empezando a hacer este tipo de actividades de identificación de riesgos, usted lo primero que hace es temas cualitativos, ¿sí? No cuantitativos porque es muy difícil en esta etapa tener datos, tener cifras, tener algo medible. Entonces lo primero que se hace es como algo, temas descriptivos, temas cualitativos que me permitan decir si algo es muy bueno, si algo es muy malo, si algo va por buen camino o por mal camino. Entonces eso es cualitativo. Entonces básicamente la principal característica que se tiene en este tipo de instrumentos es que es un instrumento que ayuda a revelar aquellos aspectos
que a veces pasan de agache, que a veces pasan desapercibidos en los sistemas, sobre todo en sistemas que ya existen en la organización o sistemas que se utilizan mucho en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, lo primero que se hace en esta técnica es, digamos que, identificar todas las actividades que forman parte de un proyecto o de un proceso. Y aquí lo que se hace en ese punto es identificar los posibles problemas que se pueden enfrentar en cada fase. Entonces, por eso aquí tenemos el riesgo. Esto es una matriz. Es lo que se conoce en el argot popular de riesgos como una matriz de riesgos. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el riesgo, que es básicamente, aquí estamos identificando cada uno de los problemas que puede tener un proceso o una actividad al interior de la organización. ¿Cuál es el primer riesgo? Definir planes de acción que no cumplan con las estrategias definidas para el centro comercial. Segundo riesgo, incumplir con los objetivos y metas estratégicas. ¿Ok? ¿Qué me está causando ese riesgo? A, la falta de conocimiento y mal manejo de los entornos. Y de este riesgo de incumplir con los objetivos, la causa es que no se hace el seguimiento a los proyectos de forma periódica. ¿Ok? Y si eso se materializa, ¿qué efecto me va a causar? Pues que no se cumplen los objetivos definidos y por tanto no se logra la gestión necesaria para el desarrollo del centro comercial. Y del riesgo de incumplir con los objetivos y metas estratégicas donde se materialice ese incumplimiento, pues básicamente es no estamos cumpliendo los objetivos definidos y por tanto no se logra la gestión necesaria para el desarrollo del centro comercial. Pero ya identificamos el riesgo, qué lo está causando y qué va a producir en caso que se materialice. Ahora vamos a darle una calificación a cada uno de esos riesgos. Pero lo vamos a medir a través de dos variables. La primera es la probabilidad, o sea, qué tantas veces se puede llegar a presentar ese mismo riesgo o qué tan frecuente puede llegar a ser. Y por otro lado vamos a medir el impacto, es decir, ¿qué pasa si ese riesgo se materializa? Entonces, primero, ¿cuántas veces se puede llegar a producir? Y en caso que se produzca, ¿cuál es su impacto? Entonces, aquí tenemos esto, digamos que para esto hay diferentes métricas. Aquí, por ejemplo, se dice que ambas variables las vamos a medir bajo tres categorías, bajo, medio y alto. Por lo general uno lo que hace es lo coloca numérico para que me dé una cifra y una cifra es mucho más impactante. ¿Ok? Digamos que cuando uno la lee, le dice más un número que un alto, medio o bajo. ¿Ok? Pero esto es válido, esto no significa que esto está mal. Pero yo por lo general, ¿qué hago? Yo utilizo una variable, digamos que cojo para la variable probabilidad y le pongo, lo califico de 1 a 5. ¿Sí? Eso para la probabilidad. Y para el impacto, esto es la probabilidad y el impacto, le coloco la misma métrica, de 1 a 5. ¿Ok? ¿Por qué se hace esto? Porque es que la fórmula de riesgo es probabilidad por impacto. Eso me indica qué tan alto puede llegar a ser ese riesgo. Entonces, si yo a este riesgo, al primero, que hemos dicho, definir planes de acción que no cumplan con las estrategias definidas para el centro comercial, digo, no, la probabilidad es media, es de 3, ¿sí? Pero si se llega a presentar esto, uy, el impacto es muy alto. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Yo multiplico este 3 por este 5 y me dice, ese riesgo tiene una calidad de 15. ¿Sí? Mientras que usted aquí tiene la probabilidad es medio y el impacto es alto, ¿cómo hizo para llegar a calificarlo con prioridad A, B o C? Puede que usted diga, un riesgo se califica con prioridad A si el impacto o la probabilidad son altas. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos el impacto es alto, entonces eso ya me lo pone como en rojo, que le tengo que dar mucha prioridad. Pero si el siguiente riesgo le coloco una probabilidad de 1 y un impacto de 3, eso me indica que 1 por 3 me da 3. Entonces, yo puedo decir, bueno, todos los riesgos que sean menores o iguales a, qué sé yo, a 7,
son de categoría baja. Entonces, categoría baja, todos los riesgos que sean, perdón, menores es para otro lado, ¿no? Menor o igual a 7 son baja. Si son medio, entonces son todos los que son mayores o iguales a 7, pero menores o iguales a 10. ¿Ok? Y alta, puedo decir que son todos los riesgos que son mayores o iguales a 10. ¿Ok? Entonces, con base en esto, yo empiezo a categorizar mis riesgos en la organización y a darle una prioridad más alta a aquellos riesgos que tienen mayor frecuencia de producirse y mayor impacto en caso que se materialicen en la organización. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar. Este es un video. ¿Ahí escuchan? Bien. Gracias, Jessica. Bien, entonces, lo primero que debemos ¿Sí están escuchando? hacer es que ISOTools se Sí, puede Un poco señor. bajo. Ay, gracias, Sí, gracias. el navegador. Sí, pero- Bien, se encuentra en una dirección, la cual es para nuestros clientes. Perdón, entonces, es que el video dura como 20 minutos, no nos vamos a poner a escuchar el video acá. Lo que voy a hacer es, aquí atrás del chat de la sesión, les comparto ese videíto para que con calma usted lo pueda ver y se entere de toda la minucia con la cual se desarrolla este análisis preliminar del riesgo o esta matriz de riesgos, ¿ok? Esto yo diría que esta es la técnica junto con la lluvia de ideas, son las dos técnicas más utilizadas hoy en día para realizar, bueno, la lluvia de ideas nos ayuda a identificar riesgos, es decir, estaríamos haciendo este primer paso, que es, estoy identificando los riesgos que pueden atacar a mi organización. Y eso lo hago a través de lluvia de ideas. Pero ya cuando yo ya tengo esos riesgos plenamente identificados, yo ya empiezo a gestionarlos y esta gestión la hago a través de esta matriz de riesgos. ¿Ok? Esto es bien importante y como les digo, esto está más que probado que funciona porque le funcionó al ejército de los Estados Unidos en muchas batallas y la lograron sacar adelante. No por nada son el ejército más poderoso del mundo. Entonces, mire que se ha logrado identificar que es una técnica que funciona y que funciona bastante bien. ¿Ok? Entonces, esa es la técnica del análisis de riesgo preliminar o la técnica de matriz de riesgo, análisis de matriz de riesgo. Y la otra es todo lo que tiene que ver con el árbol de decisión. Entonces, básicamente, aquí podemos decir que el árbol de decisión bueno, es como un mapa, ¿sí? Un mapa, pero un mapa de posibles resultados, de unos resultados que provienen de una serie de decisiones que de alguna manera están relacionadas. Lo que significa es que se parte una situación que se podría o que se está dando al interior de la organización y desde ese momento en que se identifica esa situación, ahí se empieza a revisar las posibles consecuencias que se podrían llegar a presentar. Entonces, esta técnica de árbol de decisión, digamos que nos da la posibilidad de que el gestor o las personas que están involucradas en esta técnica comparen posibles acciones entre sí, según, bueno, teniendo en cuenta ahí los costos, teniendo en cuenta las probabilidades y teniendo en cuenta los beneficios. ¿Ok? Normalmente se empieza con un único nodo y luego se va ramificando en una serie de resultados posibles. Cada uno de esos nodos crea otros nodos y con ellos se generan otras posibilidades. Entonces, digamos que para poder comenzar la estructura del árbol de decisión, es bien importante saber que se cuenta con estos símbolos, ¿sí? Digamos que esto debe estar documentado y descrito en la técnica que se va a implementar. Entonces se cuenta con esa simbología y básicamente aquí este cuadro nos indica que es un nodo de decisión y me indica que hay una decisión que se debe tomar. Cuando tenemos este círculo es un nodo de probabilidad y me indica
o me muestra varios resultados inciertos. Cuando hay estas dos flechas, me indica que hay una ramificación de alternativas. Cada línea de ramificación indica un posible resultado. Y estas líneas paralelas atravesadas me indica que es una alternativa rechazada. Básicamente señala que muestra una alternativa o un resultado que no se debe tener en cuenta. Entonces, básicamente acá lo que se hace con esto es que se tiene ese nodo de decisión, ¿sí? Por ejemplo, esta D, todos estos son nodos de decisiones. Y esos nodos de decisiones derivan posiblemente en unos nodos de probabilidad, que son estos puntos naranja, que tenemos acá, nodos de probabilidad, pero estos nodos de probabilidad pueden seguir derivando en más nodos de decisión y cada nodo de decisión en más nodos de probabilidad y cada uno de estos van a generar una serie de alternativas o de acciones a implementar para mitigar ese tipo de problema, ese tipo de riesgo, esa situación que se está presentando en la organización. ¿Ok? Ahora, implementar esta técnica, digamos que trae beneficios. ¿Beneficios como cuáles? Perdón. Digamos que pueden ser digamos que es una técnica muy útil con o sin datos. Eso, pues digamos que usted dirá, pero ¿cómo va a ser útil si no tenemos datos para poderla medir? Pues digamos que esta técnica se hace lujo. El árbol de decisión permite agregar, digamos que nuevas opciones a árboles de decisión que ya existen, ¿sí? O a darle valor al momento de seleccionar la mejor de numerosas opciones y se puede combinar a la perfección con otras herramientas de toma de decisiones. ¿Okay? Aquí hay que tener en cuenta en esta técnica del árbol de decisión que digamos que agrupar todo, que condensar toda la información puede provocar que se vuelva algo complejo, ¿sí? Algo difícil de entender. Por eso se recomienda más bien usar diagramas para poder clasificar la información de esta forma, ¿sí? Así como una especie de mapa mental. ¿Por qué? Porque es que esto le va dando a usted una idea muchísimo más clara de cuál es la situación en la organización y esa situación en qué está derivando, ¿ok? Hay otras técnicas, por ejemplo, la lista de chequeo, es esta. Esta lista de chequeo, pues básicamente, digamos que se utiliza más como con el fin de confirmar que las medidas preventivas de ciertos procesos, procesos de análisis y de riesgo, están siendo adoptadas en la organización. Y básicamente esta técnica consiste en, como lo dice su nombre, en hacer una lista, pero ahí en esa lista lo que se hace es se describen todos los riesgos que se han identificado y cuáles son las recomendaciones para cada uno de esos riesgos, ¿sí? ¿Qué tipo de recomendaciones? Recomendaciones de prevención. Digamos que esto también puede derivar en tener que agregar información sobre las tareas que ya fueron hechas y cuáles tareas están pendientes en cada uno de esos riesgos, ¿ok? Esta lista de chequeo, digamos que es un método que se usa frecuentemente por la facilidad de realizar esas listas de chequeo y digamos que está dirigido a cualquier actividad o cualquier proceso. Y esta técnica ayuda a lo que es la toma de decisiones, pero también ayuda a analizar la ubicación o esa localización de defectos que tiene una organización y verifica a su vez cuáles son las causas de esos problemas. Entonces, esto es más o menos una lista de chequeo, ¿sí? Control de calidad de productos fabricados, entonces componentes usados, los componentes usados son correctos, si no, no aplica, si coloca un no, bueno, entonces posiblemente tiene un campo de observación que le dice, bueno, ¿por qué no, no son correctos? No, porque es que los componentes que se están trayendo son de muy baja calidad y se dañan a la intemperie. Entonces usted, ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer para empezar a minimizar eso? Y es un punto de partida, ¿ok? Esa lista de chequeo es ese punto de partida que le va a abrir la visión acerca de la situación o de los problemas que se están viviendo en la organización. Hay otras técnicas más sofisticadas, por ejemplo, las que se conocen como entrevistas estructuradas. ¿Qué significa eso de estructurada? Es una entrevista preparada.
Eso es lo que significa estructurado. Entonces, básicamente, a las personas que se va a entrevistar, se les hace una serie de preguntas que ya han sido preparadas, ¿sí? O tomadas de una hoja que anima a visualizar una situación desde una perspectiva diferente y gracias a esa serie de preguntas, lo que hace la persona es que, digamos que comienza a visualizar una situación desde una perspectiva diferente y le ayuda o le permite identificar los riesgos. Generalmente, estas entrevistas estructuradas se usan cuando el sistema ya está implementado o está en una etapa de madurez. En un comienzo no se utiliza, ya es cuando el tema está mucho más maduro al interior de la organización. Entonces, básicamente, ¿cuáles son las ventajas de esas entrevistas estructuradas? Que cada encuestado tiene diferentes respuestas a la misma estructura de preguntas y las respuestas obtenidas pueden ser analizadas colectivamente. Que pueden utilizarse para ponerse en contacto con una gran muestra de población objetivo. Que el procedimiento de entrevista se facilita gracias a la estandarización que ofrece una entrevista estructurada. Se puede obtener mejor información y analizar el problema de investigación de una manera integral, haciendo preguntas precisas. Otra ventaja es, dado que la estructura de la entrevista es fija, a menudo genera resultados fiables y se ejecuta rápidamente. Y por último, el investigador puede entender claramente el margen de error en caso que el encuestado no esté interesado en proporcionar la información correcta. Porque es que ese es el riesgo que se presenta con este tipo de entrevistas estructuradas. Que si el entrevistado no se le da literalmente la gana de contestar lo que se espera, pues el entrevistado lo puede hacer, ¿sí? Igual es una entrevista que le está haciendo y él está en libertad de responder lo que quiera. Pero es el riesgo que se corre con este tipo de entrevistas. Las desventajas que tiene esta técnica, pues que tiene un alcance limitado de la evaluación de los resultados obtenidos, que la exactitud de la información prevalece sobre el detalle de la información, que los encuestados están obligados a seleccionar entre las opciones de respuesta proporcionadas, no se pueden salir de ahí, están encasillados en eso. Se espera que el investigador siempre siga la lista de preguntas planteadas independientemente de lo interesante que esté resultando la conversación con los participantes. Y por último, se requiere de mucho tiempo para realizar una entrevista estructurada. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver la entrevista que le hicieron a Putin, este periodista norteamericano del canal Fox. Y se ve una entrevista totalmente amañada, ¿sí? Una entrevista en donde es el único entrevistador que he visto que no hace una contrapregunta. O sea, es como si tuviera un guión, Putin se lo hubiera dado a este señor y dice, usted no se me puede salir de aquí o no hay entrevista. Y para eso se prestó ese tipo, para que hiciera esa entrevista que era un guión, básicamente, que tenía que seguir el periodista para que le hiciera las preguntas adecuadas a Vladimir Putin. Si no lo han visto, se la recomiendo para que vean. Eso es una entrevista estructurada, ¿ok? Algo ya con unas preguntas hechas, un guión a ejecutar y de ahí no se pueden salir. Pero también existen las entrevistas semiestructuradas. Entonces, una entrevista, digamos que una entrevista semiestructurada es como un poquito más libre, ¿sí? Es decir, este tipo de entrevistas semiestructuradas se trabaja con una serie de preguntas abiertas, ¿sí? No tiene un orden preestablecido y tiene, digamos que, tintes como de una conversación, ¿ok? Entonces, durante esas entrevistas semiestructuradas, es muy probable que se den ideas nuevas o salgan a relucir aspectos que no se tenían en cuenta. La mayoría de veces se utiliza estas entrevistas al inicio de la gestión, de la identificación de los riesgos. Y digamos que estas entrevistas son útiles cuando es difícil hacer que las personas se reúnan en una sesión de lluvia de ideas o cuando, digamos que ese flujo libre de discusión en un grupo no es el adecuado para la situación o las personas que están involucradas. Entonces, digamos que en este tipo de casos se prefiere o se opta por ir por este tipo de entrevistas semiestructuradas para eso. Pero esto, al igual que el anterior, tiene unas ventajas y también tiene unas desventajas. ¿Cuáles son las ventajas de estas entrevistas semiestructuradas?
que las preguntas de estas entrevistas semiestructuradas se preparan antes de programar la entrevista, lo que le da tiempo al investigador para preparar y analizar las preguntas. En cierta medida es flexible, al mismo tiempo que mantiene las directrices de la investigación. Los investigadores pueden expresar las preguntas de la entrevista en el formato que prefieran, a diferencia de la entrevista estructurada, y a través de estas entrevistas se puede recopilar datos cualitativos fiables. ¿Por qué cualitativos? Porque muchas preguntas son abiertas. ¿Okay? Es más difícil de tabular, es mucho más difícil de sacar un resultado único. ¿Cuáles son las desventajas? Que los participantes pueden cuestionar el factor de fiabilidad de estas entrevistas debido a la flexibilidad que se ofrece. Y por último, comparar dos respuestas diferentes resulta muy difícil, ya que no se sigue completamente una pauta para realizar este tipo de entrevistas. Entonces, pues digamos que si me preguntan, yo prefiero la técnica de lluvia de ideas, con todos los problemas que eso puede traer, y que esa técnica de lluvia de ideas sea el insumo para desarrollar mi matriz de riesgos. ¿Ok? Esa es la que yo siempre utilizo. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas de hacer una identificación de riesgos en una organización? Digamos que las ventajas son 11. La primera de ellas es que aumenta la probabilidad de alcanzar los objetivos. Cuando yo identifico los riesgos, puedo trazar unos objetivos mucho más claros y más tangibles al interior de la organización. Amplía la gestión proactiva en la organización, porque ya sé hacia dónde tengo que ir. O sea, no va a haber momentos de distracción, no va a haber desvíos de las metas y de las tareas que nos hemos trazado. En tercero, es consciente con la necesidad de identificar y de tratar los riesgos en la organización, colabora con el cumplimiento de requisitos legales y normativos, minimiza las pérdidas, ayuda con la toma de decisiones, mejora los controles, realiza una exhaustiva revisión de una amplia categoría de riesgos, establece la base de datos de esos riesgos, porque es que yo puedo tener, usted cuando hace una lluvia de ideas y contempla mucho personal de la organización, le sale un banco impresionante de riesgos, ¿ok? Posiblemente usted diga, no tengo tiempo de ponerme a evaluar cada uno de estos riesgos, pero no los vaya a deshacer. Usted lo que hace es crea esa base de datos de riesgos en su organización. No significa esto que usted no va a poder buscar en otras fuentes otro tipo de riesgos que puedan haber en empresas similares, empresas que desarrollen el mismo objeto social que su empresa. Entonces, cuando usted hace eso, usted empieza a crear un banco de riesgos, de riesgos identificados en la organización, y eso le va a permitir, a partir de ese banco, empezar a determinar cuáles son los más importantes y cómo los va a empezar a gestionar. ¿Okay? La décima ventaja es que mejora la presentación de informes, el gobierno corporativo se fortalece, la asignación de recursos se hace mucho más clara, la eficiencia y la eficacia aumentan, la prevención de pérdidas y la gestión de incidentes disminuyen, el aprendizaje organizacional y la flexibilidad crecen al interior de la organización. Y por último, incrementa el desempeño de la salud y la seguridad, así como la protección animal, si es que en la organización se tiene ese tipo de, se trabaja con ese tipo de animales, porque se puede llegar a dar, ¿no? Ahora, para mirar realmente hasta dónde puede llegar una mala gestión de riesgos, vamos a mirar un caso de estudio. Este es un caso de estudio de un banco alemán que tuvo una mala gestión de riesgos. Y usted dirá, pero ¿cómo un banco alemán? Pues sí, imagínense, los médicos también se mueren. En Alemania, este banco tuvo grandes problemas por no haber realizado o desarrollado una buena gestión de riesgos al interior de esa institución. Entonces, esto lo vamos a ver a través de una línea de tiempo. Son básicamente 3, 5, 8, 10, 13 pasos que vamos a ver, 13 momentos en los cuales vamos a poder identificar qué pasó con la gestión de riesgos en ese banco alemán. Todo arranca en 1989, luego de la caída del muro de Berlín. Digamos que la capital de Alemania apuntaba a reivindicarse como el centro de política y economía del país, es decir,
aquí ya empezamos a hablar que Berlín, porque recuerde que en ese momento habían dos Alemanias, la Alemania del Este y la Alemania del Oeste. La Alemania del Este era la dominada por Rusia y la del Oeste dominada por el capitalismo, por Estados Unidos y los países europeos. La Alemania del Oeste tenía por capital a Múnich y la Alemania del Este a Berlín. Entonces, se tumba el muro, cae el muro de Berlín, cae el muro que separaba a las dos Alemanias, se unifica Alemania y dicen, en medio de todo esto, dicen, bueno, listo, listo. Entonces lo que vamos a hacer es, la capital de Alemania va a ser Berlín. ¿Listo? ¿Ok? Arranca y como Berlín venía en una debacle, porque obviamente quedó muy destruida después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia no le metió plata, quedó totalmente en ruinas, entonces lo que se comienza a vislumbrar es, hombre, pues aquí tenemos todo el terreno para empezar a echar a andar el mercado inmobiliario en esta parte de Alemania. Entonces los bancos comienzan a ver esa posibilidad de negocio y le empiezan a apuntar a eso, ¿ok? Entonces, luego, por allá en 1994, digamos que como una herramienta potente para lograr ese objetivo de reivindicar a la capital de la nueva Alemania, la ciudad de Berlín, como ese centro de política y de economía del país. Entonces, para cumplir con ese objetivo, el banco, es que tiene un nombre horrible, y aquí está tapado, para colmo de males. Ahora me salió esto otro. Digamos, vamos a llamarlo el BGB, porque tiene un nombre horrible como Bank Heller Schaff, una cosa así. Entonces llamémoslo el BGB. Entonces se crea el BGB, que básicamente lo que hace es que ese es un banco que surge de unas fusiones del banco privado Berlinier con otras instituciones que eran manejadas por el gobierno regional. Es decir, el gobierno tenía la mayoría de las acciones, pero aún así esta institución era oficialmente cotizada. ¿Ok? Entonces, ese BGB ofrece fondos y préstamos inmobiliarios de mucho riesgo para el banco. Esto en 1994. Digamos que por allá hasta fines del año 2000, la estructura, llamemos que esa estructura que tenía ese banco, el BGB, era como una estructura híbrida, ¿sí? Tenía mucho capital público, pero también ya estaba recibiendo capital privado. Entonces, esa estructura híbrida se veía como una propuesta innovadora para todo lo que era el sistema bancario en Alemania, ¿sí? Pero esa estructura dejaba a ese banco vulnerable. ¿Vulnerable a qué? A conflictos de interés y vulnerable digamos que a tener unos controles muy débiles al interior del banco. Y eso más tarde es lo que le termina pasando factura al BGB como entidad financiera. Por allá en la década de los 90, digamos que Berlín era el lugar con más potencial de construcción en Europa, por lo que les digo, era una ciudad que había quedado muy destruida y Rusia, que era la que se había apoderado de esa Alemania, no le había invertido plata. Entonces, cuando tumban el muro de Berlín y ven todo ese desastre, dicen, no, aquí lo primero que hay que hacer es reconstruir. Entonces, en aras de eso, el BGB toma el liderazgo para comenzar a liderar ese proceso de reconstrucción de Berlín, de esa Berlín caída, de esa Berlín socialista, de esa Berlín que estaba casi que en ruinas. Y eso, pues digamos que comienza a verse como una gran oportunidad de negocio, no solamente para el BGB, sino para otras entidades financieras. Eh, entonces, básicamente lo que se hace es que se comienzan a impartir esas oportunidades de negocio, ¿sí? Y lo que lleva es que se comience a invertir en el BGB como banco líder, empieza a recibir más inversionistas o más dinero de inversionistas privados, ¿ok? Y eso pues ya le permite tener un músculo financiero con el cual puede dar créditos a personas que lo necesiten para empezar con la reconstrucción de Berlín. Ahora, luego de eso, digamos que se ofrece una serie de oportunidades, unas oportunidades muy similares a un público, pero un público más abierto.
un público con, digamos que ya el BGB tiene un rango de productos muy atractivo, ¿sí? Muy generoso. El BGB se convierte rápidamente en uno de los líderes del mercado de inversión inmobiliaria allá en Alemania, pero digamos que el banco lograba esto de posicionarse como líder asumiendo unos riesgos de bienes raíces que no habían sido medidos o que no habían sido manejados adecuadamente. Por otro lado, digamos que el BGB, un poco cegado por esa oportunidad inmediata que se veía en la reconstrucción de Berlín, el banco ¿qué hizo? Concentró todo su portafolio en el sector de propiedades, es decir, en mucho crédito hipotecario y no diversificó los riesgos. Todo lo apuntó al sector inmobiliario. ¿Ok? Y cuando usted no diversifica, el tema de riesgo se concentra y es mucho más difícil de gestionar ese tipo de situaciones. Ya por allá en el año de 1997, y tras una serie de señales, porque es que ya se empezaba a ver que las cosas no iban bien en ese año, eh, sale un nuevo gerente del banco, se llama Wolfgang Roth. Esta persona fue asignada básicamente para aliviar la organización del banco y mejorar la manera en que se estaban reportando los riesgos, porque si algo tiene Alemania es que es muy organizada y dentro de esa organización, Alemania pide o sus entidades gubernamentales piden a sus entidades privadas y en este caso al sector financiero, bueno, discrimíneme cuáles son los riesgos más importantes que usted tiene y dígame cómo los está gestionando. Entonces, para eso contratan a este señor a Wolfgang Roth, pues precisamente para que él genere esa cultura de riesgos al interior del banco y empiece a hacer los reportes que se necesitan para el equivalente a la superintendencia financiera acá en Colombia, a la superintendencia allá en Alemania. Este señor Roth no logró descubrir el alcance completo de todos los riesgos a los que estaba expuesto el banco y digamos que no pudo implementar los cambios que se necesitaban para esa entidad. Fue así como en el año de 1999 la burbuja inmobiliaria revienta en Berlín y en zonas cercanas. ¿Sí? ¿Qué es una burbuja inmobiliaria? Una burbuja inmobiliaria es cuando usted vende mucho, ¿sí? Pero en esa situación de venta excesiva de créditos hipotecarios, usted ya comienza a obviar requisitos. Entonces dice, la gente que está como loca comprando apartamentos, lotes, casas, edificios, oficinas, etcétera, etcétera. Dice, listo, no nos vamos a poner tan exigentes, les vamos a exigir lo mínimo de requisitos y nos empezamos a saltar esas cosas. Todos los requisitos que sí exigían otros bancos, aquí el BGB empieza a obviarlos y eso hace que su nivel de riesgo se eleve. Es así como en el año 2000 empieza a haber preocupación sobre las potenciales pérdidas del portafolio inmobiliario del banco, pero pocos realmente calculan la inmensa magnitud del problema. ¿Por qué? Porque no se tenían completamente medidos o identificados los riesgos a los que se estaba viendo abocado el BGB. Y no es que Alemania fuera tan boba como para no darse cuenta, estamos hablando del año 2000, pues ya digamos que esto sale a la luz y comienza la super financiera de Alemania a decir, bueno, señores BGB, ustedes yo veo que no me están reportando información, yo veo que ustedes están omitiendo requisitos, veo que están vendiendo mucho crédito hipotecario, cuáles son sus reservas, cómo tienen planeado esto, y empiezan a haber evasivas, a haber demoras en los informes, etcétera, etcétera. Y es así como en el año 2001, las sospechas de crisis en el BGB ya eran fuertes, ¿sí? Y usted sabe que cuando hay una crisis en un banco, el sector gobierno de inmediato lo tiene que intervenir con el propósito de evitar que el resto del sector financiero se contagie, ¿ok? Entonces, básicamente aquí el problema se volvió evidente cuando el BGB pospuso su junta de accionistas y admitió no poder completar sus informes de cuenta del año 2000 debido a digamos que tenía muchas falencias en investigaciones y en incertidumbre sobre el riesgo de sus portafolios de propiedades. Entonces comenzó a quedar mal con la emisión de ese tipo de informes. Y la prensa aumenta los rumores sobre los billones de euros en pérdidas del BGB. Entonces ya comienza a haber un ruido
en toda la sociedad alemana. ¿Ok? En marzo del año 2001, el banco pospone la reunión de accionistas e incumple con el informe de fin de año, revelando su crisis absoluta. ¿Sí? En, aquí es en mayo del 2001, el Senado de Berlín garantiza su respaldo al BGB por miedo a que éste sea clausurado por las entidades reguladoras y esto derive en una crisis financiera. Tal cual como ha pasado en varios bancos, en varias crisis financieras, lo que se hace inicialmente es que esa crisis de un banco contagia a otro, contagia a otro, contagia a otro y se va haciendo muchísimo más grande y eso genera un pánico a nivel de toda la población de esos países. ¿Ok? En septiembre del 2001, Berlín, la ciudad como tal, le inyecta al BGB 1.705 billones de euros en nuevo capital para, digamos que, dar una señal de solvencia. Y eso es lo que hacen los gobiernos, básicamente. Cuando ven que empieza la crisis, comienzan a inyectarle grandes cantidades de dinero. ¿Para qué? Para evitar que la crisis se siga propagando y de esta manera evitar que se vaya a generar pánico. Pánico como el que se generó en Argentina con el corralito cuando empezaron los bancos a decir, no, usted solamente puede retirar, qué sé yo, hasta $100 diarios, más de eso no se le permite y comienzan a restringir y a restringir, a evitar que la gente saque el dinero. ¿Por qué? Porque en cualquier caso de crisis, pues los primeros que van a coger esa plata son los accionistas del banco. Suena absurdo, pero eso es lo que pasa en una crisis financiera. En noviembre del 2001, el señor Roth renuncia y el banco planea relegar o sacar a 4.000 empleados de su planta de personal, es decir, a un cuarto del personal que tenía el banco para ese entonces. Ya en diciembre del 2001, digamos que un escándalo político se liberó por cuestión de esta mala gestión del riesgo en este banco, en el BGB, y sucede que el Senado de Berlín se vio obligado básicamente a declarar que respaldaría al BGB, pero no fue suficiente para poder evitar ese resquebrajamiento o ese rompimiento de la gran coalición de los demócratas que conformaban el gobierno. Finalmente, el BGB reportó sus cifras oficiales, sus cifras financieras del año 2000, lo hizo hasta el mes de julio de 2001. ¿Sí? Y allí reveló unas pérdidas de 1.650 billones de euros y, perdón, de 1.650.000 millones de euros y guardando otros 2 billones como provisión ¿para qué? Para unas posibles pérdidas del portafolio de propiedades. ¿Ok? Este señor Roth reconoció esa mala gestión de información y de riesgos en el banco y pues obviamente esto le costó el cargo, tuvo que dirimir, tuvo que renunciar de ese cargo y el banco pues empezar a hacer recortes de personal y obviamente pues el gobierno de Berlín tuvo que inyectarle nuevo capital para digamos que poder frenar esa caída acelerada por la cual estaba atravesando este banco. Ya en el año 2002, entidades estadounidenses y europeas empiezan a cotizar por el 81% del BGB manejado por el gobierno de Berlín. Es decir, comienzan otras entidades financieras a comprar ese banco público que se tenía en la ciudad de Berlín y comienzan a invertirle y a inyectarle capital. Pero después de ese desastre, mire todo lo que pasó desde el año 89 hasta el 2001, todo eso fue solo vergüenzas que se presentaron a nivel de administración de esa entidad. ¿Ok? Esa es básicamente una línea de tiempo que muestra cómo una organización en casi que 11, 12 años se va a la quiebra solo por no haber tenido la capacidad de haber podido identificar, analizar y gestionar los riesgos a los cuales estaba viendo abocado. ¿Ok? Eso era lo que les quería comentar la noche de hoy. No sé si de pronto tienen alguna inquietud al respecto, alguna duda. Por el momento, ¿no? Ok, Marco, qué bien.
Listo, entonces, pues nada, les reitero de nuevo, entonces en la sección de los videos, en donde estamos publicando los videos de todas las sesiones, ahí ya están publicados los dos videos que les puede servir de guía para la realización del taller de la unidad 2 y de la unidad 3. ¿Listo? Recuerde que en esta materia no hay eximidos. Bien, es la única materia en la que no hago eso. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando todo un proyecto. ¿Listo? Bueno, les agradezco muchísimo la asistencia, gracias por la atención y nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? Ah, dime, Juliet, Profe, yo tengo una consulta con respecto a la actividad. dime. En el segundo punto dice que elabore un mapa conceptual detallado respecto a todas las normas internacionales de auditoría, ¿sí? Pero en Sí. las entregables dice que adjunte los mapas conceptuales, o sea, en plural. ¿Debemos hacer un mapa conceptual por cada norma o uno en No, general? no, puedes hacer una en general. Es más, esa es la próxima sesión en donde voy a describirles cómo está distribuida o estructurada las normas internacionales de auditoría. Entonces, no, pero solo un mapa conceptual con un mapa es suficiente. Perdón, eso fue un error de transcripción. Ah, bueno, profe, listo, era eso, muchas gracias. Bueno, a ti, Juliet. Bueno, muchas gracias a todos. Descansen y nos vemos en 8 días, ¿ok? Gracias. hasta Buenas luego. noches, profe. Gracias, hasta Gracias. luego. Que estén bien.